Y ya está con nosotros el abogado Gustavo Dovis y vamos a poner sobre la mesa, como lo anticipamos hace un ratito con nuestro compañero de equipo Leonardo Brochero, este caso que ha llegado a una instancia decisiva tiene que ver con el juicio contra Abigail Plaúl, acusada de intento de homicidio de quien era su expareja, pero bueno, ya vamos a dar más detalles por si no lo conoces y vamos a tratar de entender todas las aristas de este caso. Gus, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos ¿Qué días. tal, Susi? Buen día para vos, para todos tus oyentes. Acá estamos nuevamente. Gracias por la invitación, como siempre. Bueno, le cuento a la gente que no se haya enterado que el hecho que se llevó a tribunales ocurrió el 3 de enero del año pasado en una vivienda de Las Higueras. De acuerdo con la acusación, Román Alejandro Sánchez Jaime habría sufrido un corte en el cuello provocado por un bisturí quirúrgico y durante el debate la querella sostuvo que se trató de un intento de homicidio por parte de su expareja Abigail Plaúl, quien fue finalmente y con jurado popular, perdón, condenada a 10 años y 2 meses de prisión por tentativa de homicidio. Bueno, aprovechamos esta situación que no es de las más habituales que uno acostumbra a ver, porque lo que uno está acostumbrado a ver es que haya cuestiones de violencia de un hombre hacia una mujer, al menos no se hacen públicas o no son tan frecuentes, porque también la asimetría es más pronunciada de un hombre hacia una mujer que de una mujer hacia un hombre. Eh, entonces, bueno, no, es raro este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que a vos particularmente te llamó más la atención? Más o menos lo que vos decís, Susi, me llamó la atención el tema de que, sobre todo, el hecho, hubo varias cuestiones. Sí, La pena suena muy elevada para una tentativa de homicidio, pero es la pena que es. O sea, es decir, para la tentativa de homicidio y agravada, porque acá se agrava por el vínculo. Entonces, que el vínculo no necesariamente, esto hay que aclararlo, significa que la gente tiene que estar casada, ni nada, tiene que mantener una relación. La pena, si se hubiese producido el homicidio, la pena hubiese sido de perpetua. Entonces, en ese caso, la tentativa, como decimos nosotros, arranca o tiene su escala penal en el mínimo en los 10 años. claro, porque la querella había pedido 15 años. Claro, claro. Eh, yo la verdad que no conozco el fondo ni las pruebas que obraron en el expediente, porque obviamente los expedientes penales son privados para las partes, únicamente las partes pueden tener acceso, mejor dicho. Eh, pero bueno, la verdad que llama la atención también esto, que es el caso normalmente inverso del que solemos anoticiarnos. Es decir, en este caso fue una mujer la que intentó darle muerte a un hombre. Bueno, después también me llamó la atención, y en esto de la simetría de poder que decís vos, la simetría de poder siempre hay que tenerlo presente, siempre está presente en la relación hombre-mujer, pero la simetría siempre está del lado del hombre, es decir, quien tiene más poder, por lo menos desde la parte física, se supone que es el hombre. Entre otras cuestiones, también en lo psicológico, cuando se trata de violencias económicas y otros tipos de violencias. Bueno, acá se da la situación que es una pareja joven que ha tenido este problema. Y bueno, también hay un criterio ahí que es bastante discutible, porque el código, está bien, acá el código te establece que en las tentativas las penas se van a bajar en un tercio, y en la mitad y en un tercio de la pena. Pero no te dice ese tercio y esa mitad si va a ser en el máximo o en el mínimo de la escala penal. Córdoba lo ha tomado como lo que se va a bajar es el tercio en el mínimo
y la mitad en el máximo. No sé si me explico, porque si vos cometés un delito Sí. en grado de tentativa, ¿qué significa? Que no lo llegás a cometer por agentes externos o por situaciones externas a tu voluntad. Es decir, no lo podés hacer no porque no quisiste, sino porque no pudiste. Sí, totalmente claro. Entonces, cuando vos cometes la tentativa, es decir, yo lo quería matar, pero no lo pude matar porque se dio cuenta en el momento, porque llegó alguien, porque me pudo falló el arma, defenderse, porque sí. pudo defenderse. Sí. Bueno, en eso va la pena de tentativa. El tema acá que en este caso puntual no hay escala penal. ¿Por qué? Porque la única escala penal posible que hay es la condena a prisión perpetua. Entra dentro de los homicidios agravados. Para el hecho, si se hubiese cometido el hecho, la única pena válida es prisión perpetua. Entonces, la tentativa en este caso empieza a partir de los 10 años, establecido por el Código. En el resto de los delitos, que es lo que te decía recién, la tentativa tiene que ver, suponete, vos tenés el delito de robo, que va de 1 año a 6 años, robo simple. En ese caso, de 1 mes a 6 años, una escala penal media rara tiene el robo, porque imagínate, de 1 mes a 6 años, y después tener los robos agravados por arma y todo ese tipo de cuestiones. Bueno, el Código te dice, hay que reducir, cuando se trata de una tentativa, hay que reducir. Y no te dice si la parte de abajo de la escala penal o de arriba, te dice hay que reducir en 1/3 y en un medio. En una mitad y en 1/3 la pena. Pero no te dice desde dónde. ¿Cómo? ¿En un medio más 1/3? ¿Un medio? No, se vuelve confuso porque es difícil. Vos tenés, suponete. Ponele que tengas 6 años. Ponele que la pena, para ser más redondita, vaya de 2 a 6 años. Sí. ¿No es cierto? El Código te dice, si es tentativa, vos tenés que calcular esa pena de 2 años en el mínimo y de 6 años y restarle 1 medio o 1/3. O 1/3. O 1/3, pero no te dice a dónde, si en la escala penal de arriba, en los 6 años, o en los dos. O en los dos, ¿no es cierto? O en la escala penal de abajo. ¿A cuál le corresponde el tercio y a cuál le corresponde el medio? Porque si el medio le correspondiese a la mínima, quedaría en 1. Sí. Ahora, ¿qué dice la jurisprudencia de Córdoba? Porque el código está mal redactado y quedó así para siempre. Y diferentes provincias tienen diferentes soluciones. Hay provincias que te dicen, no, en realidad la mitad, que es lo más, hay que descontárselo al mínimo. Y entonces vos decís, bueno, entonces quedaría la tentativa, en este caso, de 2 años a 6 años, quedaría en 1 año. En Córdoba no. En Córdoba quedaría, digamos, en Córdoba quedaría, se me volaron los números, Álvaro. No, si tenés 6 años te quedaría en 3. Claro, en el máximo, ¿no es cierto? Sí. Pero en el mínimo, que es de 2 años, la pena quedaría en las 2/3 partes. O sea, le restamos 1 medio. Un tercio. Un tercio. Entonces ya no es 1 año. Te va a quedar 1 año y meses, digamos. Claro. Pero bueno, pero para el caso puntual de ayer, ahí no tenés escala penal. Y si no tenés escala penal, se establece que son 10 años la tentativa. Por eso la pena suena como muy alta. A mí, la verdad, me llamó la atención que fuese el agravante inclusive del vínculo, porque, bueno, la verdad que escuché varias campanas con que el vínculo no estaba consolidado, que era un vínculo que se había extinguido, que había una cuestión de idas y vueltas. Entonces hay que ver bien si había, porque no es lo mismo una pareja que convive, que tiene una vida, que tiene un proyecto de vida, donde hay un vínculo afianzado, en una pareja donde no lo hay. Bueno, acá se tomó como que el vínculo estaba afianzado, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, en caso de cometerse el delito iba a ser de prisión perpetua. Ella insiste con que es inocente y que él se autolesionó. Bueno, claro, yo a ella mucho no me puedo meter porque están las pruebas. Hay que ver qué dicen las pruebas. Igual, repito. ¿Qué tipo de análisis se hace en una situación como esta, teniendo en cuenta que ellos estaban solos, que no hay testigos,
que uno dice que él dice que ella le infligió el daño con el bisturí Sí. y ella dice que se lo infligió él solo y empezó a decir que ella lo quería matar. ¿Hay algo en la justicia de Río Cuarto, algún tipo de pericia que te permita determinar quién de los dos tenía el bisturí, por decirlo de alguna manera? Sí, mira, primero que nada habría que ver si la superficie del bisturí permite tomar las huellas dactiloscópicas, si han quedado las huellas digitales marcadas en el bisturí. A veces la superficie tiene que ser de una determinada medida, es decir, si es muy finito es difícil que queden las huellas marcadas. El tema también es que ella dice que él agarró el bisturí Sí. para autolesionarse. Ella cuando lo va a querer, que no siga haciendo eso, él lo suelta y que ella agarra el bisturí para que él no lo vuelva a agarrar. Entonces, puede ser. Pueden estar las huellas de los dos. Quiero decir, ¿hay algún tipo de pericia? Lo he visto, pero en películas y series de Estados Unidos, donde... No tienen otros medios por claro, ahí. te calculan de dónde vino, o sea, cómo se hizo la herida, entonces si puede ser que él se haya autolesionado o que en realidad se pruebe que fue ella la que lo lesionó a él. Y lo que pasa es que es muy difícil la situación, porque en realidad es como, te pongo de ejemplo, para que se entiendan los delitos de abusos sexuales, donde no hay testigos generalmente en los hechos. Bueno, pero ahí Sí. en un delito de una violación así, no tenés testigos, Sí. pero podés encontrar lesiones en la mujer que acrediten que hubo ese... Y acá también. Si él tenía la marca del bisturí, supongamos. En la mano decís. Claro. No, en el cuello, no sé. No, ya sé, pero quiero decir, si vos encontrás lesiones en la vagina de una mujer que declara es un indicio. Claro, el que tiene el pene para hacer la lesión es el hombre, digamos, el hombre, ¿entendés? Acá hay un bisturí que lo podría haber tenido ella o él. Sí. Pero ahora vos decís, ¿cómo desatamos este nudo? Claro. ¿Cierto? Bueno, escuché por ahí que la querella decía que la funda del bisturí estaba en la cartera de ella, que se había secuestrado en la cartera de ella. Ese es un indicio, porque puede haber abierto el bisturí, dejarle el papelito que lo recubre en la cartera, es un indicio, digamos. Es claro. decir, la suma de indicios te termina llevando a una conclusión probatoria. Pero hay indicios y indicios, es decir, hay indicios que tienen más pesos que otros. Bueno, después, en estos casos, tenés generalmente la espontaneidad juega un papel muy importante. Es decir, no tenés testigos directos, pero tenés testigos semidirectos. Como en los hechos también, te refiero al mismo, violencia de género o abusos, que son delitos que se dan en un marco de intimidad. Sí. Entonces, que es difícil la cuestión probatoria. Más allá, porque vos me pones el caso donde ha habido un abuso sexual con acceso carnal, pero donde no lo ha habido, y el abuso pasa por otro lado. Sí. Entonces, son difíciles de la cuestión probatoria se torna difícil, pero no es imposible. Porque vos tenés, por ejemplo, no tenés testigos directos, es decir, testigos que vieron el hecho, pero tenés testigos que a la hora de que se produjo el hecho, una de las partes le contó. ¿Me entendés? Por eso la espontaneidad y los tiempos es importante. Vos me decís, pero ¿puede haber mentido? Sí, puede haber mentido. Pero vos empezás a ver, suponete, empezás a hacer un rejunte de testigos. Sí. Y tenés, mira, se juntó con el mejor amigo y no le dijo nada, no le contó. Arrancó con esto como a los 15 días. ¿Por qué? Y porque tuvieron una discusión, se peleó, se le ocurrió, ¿me entendés?, denunciar de esta manera. Distinto es si a mí me pasa algo y yo enseguida voy y se lo cuento a 2 o 3 amigos, a familiares. Entonces vos tenés testigos directos, semidirectos, digamos.
¿Los parientes cercanos pueden ser testigos? Sí, sí, pueden ser testigos. Sí, 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 pueden ser testigos. Obviamente que vos siempre tenés testigos de más calidad, por decirlo de alguna manera, que de otra, porque hay Claro, que sean testigos, más imparciales. claro, hay testigos que tienen intereses creados, como defender a su familiar, a su amigo, etcétera. Pero bueno, también siempre están al borde de incurrir en el falso testimonio, ¿entendés? Claro. Que también es un delito. Entonces, no es tan fácil ir a mentir a tribunales, sobre todo en las causas penales. Claro. Nadie quiere quedar pegado, como quien dice. Entonces, bueno, se hace un análisis de todos los testigos, y los testigos, es muy interesante ver cómo nosotros, en el caso de los abogados que hacemos el derecho penal, o los jueces, o los fiscales, vas desarmando el testimonio para tratar de buscar incoherencias en el mismo. Porque cuando un testigo ya tiene incoherencias en su relato, ya pierde credibilidad. Y ese testigo ya queda como viciado. ¿Me entendés? Entonces uno tiene que examinar punto por punto del expediente y ver si lo que el testigo refiere coincide no solamente con hechos relatados por otros testigos, sino con las situaciones del tiempo, el lugar, etcétera, etcétera. Entonces, los testigos son fundamentales. En este caso no los hay de manera directa, pero los hay de manera indirecta. A quien le comentó, a quien le dijo tal cosa. Lo mismo por parte de ella. Puede tener testigos indirectos. Gente que le dijo, che, no, me peleé, vengo de la casa de tal, recién me acabo de pelear, está re loco, sacó un bisturí, me dijo que me iba a denunciar. Bueno, cosas así. Sí, 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 claro. Escucha, sí. ¿viste el alegato creo que se llama así, alegato del fiscal Rivero? Sí, en realidad lo que vi fue una parte que se viralizó, en la cual el doctor Rivero lo que dice es que él pidió 10 años de prisión, y cuando pide 10 años de prisión hace una cosa media rara Rivero ahí. Siempre hace cosas raras, Rivero. Pero él manifiesta, sin adelantar opinión, en el fondo de la cuestión, porque ya había pedido los 10 años de prisión, pero estaba dando lo que él dice una opinión adelantada en cuanto a la ejecución de la pena de esta chica. Sí. Es decir, que en el caso de que fuese condenada, decía que él iba a estar a favor de que la pena fuese en prisión domiciliaria. ¿Por qué? Porque era joven y porque era estudiante universitario. ¿Y por qué lo dice Rivero esto? Para que se entienda. Porque una vez que la causa termine, que terminó ahora, hay que esperar 15 días, hay que esperar la lectura de la sentencia, que no sé para cuándo la fijaron, y de ahí 15 días que tienen la posibilidad de casar ante el Tribunal Superior de Justicia quien fue condenada en la Cámara. Bueno, si la condena queda firme, todo pasa a manos del juez de ejecución. Cambia de juez, digamos, sí. ¿Cierto? Cuando esté firme la condena. Y el juez de ejecución, ¿qué va a decir? Los abogados le van a pedir la prisión domiciliaria, sabiendo que Rivero la va a aceptar, porque el juez de ejecución, ¿cómo se tramita una prisión domiciliaria? Yo se la pido al juez de ejecución, el juez de ejecución le pide los informes de la cárcel, etcétera, etcétera, psicológicos y todo ese tipo de cuestiones, pero también le pide la opinión al fiscal. Entonces Rivero ya adelantó su opinión, que él va a estar a favor. Si le llegan a pedir la opinión sobre la prisión domiciliaria, él va a estar a favor. De igual manera, no es una opinión vinculante la del fiscal. El juez te le puede otorgar lo mismo, quiera o no quiera el fiscal. Pero no tiene que haber determinadas condiciones que... Bueno, exactamente, a eso iba yo. Que ameriten una domiciliaria. Exacto. La domiciliaria está absolutamente detallados los casos en los que vos podés pedir domiciliaria. Porque sos una persona mayor de 70 años, porque sos una persona que tiene a su cuidado alguna persona que depende de vos por una discapacidad, por lo que fuere. Por la edad. Porque sos mamá de un menor de 5 años, porque tenés una enfermedad terminal. No hay en esas categorías que detalla el Código Penal joven y universitaria. No existe. Porque si no, decimos, bueno, empezamos a legislar
desde los tribunales, ¿me entendés? Y la verdad que no funciona así el sistema jurídico. Pero aparte... Joven y universitaria. Es casi, te diría hasta clasista la cuestión, ¿me entendés? Porque vos decís, che, ¿qué sería de una persona que no ha tenido las posibilidades de estudiar en la vida? Porque, bueno, nació en un lugar desfavorecido y no ha podido acceder a la universidad. Porque si bien la universidad es pública y gratuita, no todo el mundo tiene la posibilidad de llegar. Pero además, si la sentencia queda firme, no hay nada que por muy joven y universitaria que sea, Sí, a mí me pareció raro. amerite la domiciliaria. Pero bueno, vamos. Es que no lo establece el código tampoco, ¿me entendés? Vos decís, che, vamos a tener una nueva categoría, joven y universitaria. Listo, bueno, poné el inciso, no sé, el inciso F, G, y después, qué sé yo, joven y graduado, no sé, y así vamos. Sí, nadie cumple ninguna pena. Claro. No va a haber penas de cumplimiento efectivo. Estaría bueno que hubiese uno que dijese pobre y cartonero, y bueno, por ahí a lo mejor sería más pareja la cuestión. Claro. Pero no, tampoco lo hay. Tampoco no. lo hay. Bueno, entonces la sentencia no está firme. No, la sentencia no está firme. Ahora se produce lo que se llama la lectura de sentencia, que no sé para qué fecha la fijaron en el tribunal, pero siempre son 10, 15 días aproximadamente. Y a partir de ahí, de la lectura de sentencia, que es cuando los abogados conocen los fundamentos por los cuales se condenó a su clienta, tienen 15 días para hacer el recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia en Córdoba. Y ahí esperar 5, 6 años, que te respondan, 4 años. Y yo esperé 6 años con el caso un caso de homicidio que yo alegaba que era legítima defensa. Y acá a mi cliente le habían otorgado la pena de 12 años de prisión. Y cuando vino el Tribunal Superior dijo, che, esto es exceso en la legítima defensa, no pueden ser 2 años, le terminaron dando 3 años. Y me contestaron los 6, o sea que estaba pasado en 3 años. ¿Y la persona estaba presa? Claro. Y en este caso, Abigail va a estar presa mientras espera. Y en este caso, Abigail, por lo que he visto, va a estar presa, porque antes, cuando la condena no quedaba firme, a veces te daban el beneficio si vos durante el proceso te habías portado bien, de no quedar preso hasta que la condena quedara firme. Muchas veces se utilizaba como para dilatar inclusive. Hoy ya cambió el criterio y cuando las penas son tan altas, se empieza a cumplir la pena. El tema es que si después el Tribunal Superior la da vuelta la pena, bueno, si lo da vuelta al fallo, o por lo menos le saca el tema del agravante, va a ser una pena bastante menor, porque si es un homicidio simple de 8 a 25 años, en este caso quedaría en 6, la mínima, bueno, pero que respondan antes de los 6 por lo menos, porque viste, si te responden con tanto tiempo de demora, a veces es totalmente injusto y hay un tiempo muerto ahí que, bueno, que en realidad después no se recupera. Qué terrible. Gustavo Dovis, muchísimas gracias por esta visita, por todas las que vendrán y las que han sucedido. Muchas gracias. No, gracias a vos, Susi, y bueno, y nos vamos a estar viendo seguramente, o escuchando. Seguramente, seguramente.